Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría para nosotros una vez más poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Hermanos, hoy nosotros vamos a meditar en un texto de Apocalipsis, en el capítulo 12, porque este mensaje tiene gran importancia para nosotros en los días actuales. Pero antes de abrir el tema, vamos a orar. Y vamos a pedir dirección de Dios para que nos pueda guiar este momento, para que tú y yo seamos bendecidos por la palabra de Dios. Oremos, mis hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte y rendirte honras y alabanza, Señor, porque nos has dado vida y nos has dado la oportunidad de salvación por medio de Cristo. Señor, somos gratos a ti por todo lo que has hecho en nuestra vida, por tus cuidados y por mantenernos hasta aquí. Pedimos, oh Dios, que puedas hablar a nuestros corazones en este día. Que podamos sentir tu presencia y tu Santo Espíritu administrar en nuestros corazones. También, Señor, alcanza a cada uno que me mira por el video, y cada uno pueda sentir tu presencia y pueda sentirse tocado por ti. Que en el día de hoy el Señor pueda preparar un pueblo para que podamos caminar según tu perfecta y recta voluntad. Perdóname, Señor, mis pecados. Quiero yo estar limpio delante de ti y delante de tu pueblo. Que no hable yo, oh Dios, pero que tu Espíritu hable por mi intermedio y que yo sea únicamente el instrumento, pero la voz sea la tuya. Esto es lo que te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a empezar nuestra lectura en el día de hoy. Vamos a abrir en San Lucas capítulo 21, donde habla para los días, para los postreros días, ¿verdad? Para los días finales, como dice la Biblia. San Lucas capítulo 21. Versículo 10 en adelante. Dice: entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed, pues, en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermanos, aquí hablo de un momento que empezarían las persecuciones. Pero esas persecuciones tienen un propósito: testificar la verdad. Testificar la verdad. Y es interesante notar que aquí Jesús habla que seremos llevados ante las sinagogas. Sinagogas en aquel tiempo eran los templos de culto. Esto significa que en nuestro tiempo seremos llevados ante iglesias para dar la razón de nuestra fe. Pero Dios nos dice que no debemos preocuparnos con qué debemos decir, sino que Él nos dará palabra y sabiduría. Entonces esto tiene que estar muy claro en nuestra mente, hermanos. No es toda iglesia que predica Jesús hoy que es de Dios. A la verdad mismo, la mayoría no está con Dios. La mayoría dicen seguir a Cristo, pero toman el nombre de Cristo, pero no quieren seguirlo. Esta es la realidad. Y le quiero poner aquí
dos cosas directamente para no tomar mucho tiempo en este tema. Cristo dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, que la ley de Dios es eterna, y pasará el cielo y la tierra, ningún jota o tilde se omitirá de la ley. O sea que la ley de Dios quedará tal cual Él la dio desde el inicio del mundo. Yo sé que muchos dicen, bueno, Dios dio a la ley, o sea, la ley a Moisés. Pero la verdad es que la ley ya existe antes de Moisés, porque la Biblia dice que Abraham guardó las leyes de Dios, por ejemplo. Entonces, desde Adán ya se conocía la ley de Dios. Desde Adán ya se sabía del sábado, porque Dios instituyó y santificó el sábado allá en la creación, en el capítulo 2 de Génesis, versículos 2 y 3. Entonces, cuando Dios hizo el hombre, que terminó su creación, santificó y separó un día de reposo. Y un día de culto, santificación. Entonces la ley ya existe desde el inicio. Pero muchos hoy hay que dicen que la ley ya no es necesaria porque Cristo clavó en la cruz la ley. La verdad es que la ley de Dios es eterna. Las ordenanzas que consistían en ritos y también formas de culto de los judíos, estas sí, todas apuntaban a Cristo. Y cuando Cristo vino, entonces estas ceremonias dejaron de tener su eficiencia en cuanto a culto. Hoy necesitamos más matar un animal para manifestar fe en Cristo, porque Cristo ya vino, entonces únicamente manifestamos fe en Él. Entonces las leyes y ordenanzas de culto y ceremonias, sí, estas sí, obviamente y claramente se notan por la palabra que ya no hay más necesidad. Pero los 10 mandamientos y el sábado de la creación, estos son eternos. Según Cristo dijo que nada sería quitado. Entonces Cristo no es un mentiroso. Y si tu iglesia o mi iglesia habla que la ley de Dios, los 10 mandamientos ya no son más vigentes, pues estamos contradiciendo al propio Jesucristo. Por eso digo yo que los verdaderos cristianos serán llevados ante las iglesias a causa de esta palabra, la palabra de la verdad. Hay otro tema. La mayoría de las iglesias evangélicas creen en una Trinidad, en el concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que creen que son 3 dioses, cuando en la verdad hay un solo Dios, el Padre, según Pablo explica y según Cristo mismo dice en Juan capítulo 17, versículo 3. Hay un solo Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo, único mediador y salvador del mundo. Y el Espíritu Santo no es un Dios, mucho menos la tercera persona de la Trinidad, porque no es una persona, sino que es el poder de Dios. El poder que emana de Dios es dado a Cristo y de Cristo a nosotros. Entonces ahí vemos que la mayoría de las instituciones religiosas que se dicen cristianas ya se han apartado de la verdad bíblica. Y por esta razón, muchos serán llevados ante estas iglesias para dar cuenta de su fe. Ahora, lo que deberíamos hacer en primera instancia es: ¿estoy yo en una iglesia que guarda los 10 mandamientos por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿O estoy yo en una de esas iglesias que no guardan el sábado o no creen o creen en una Trinidad? Bueno, esta respuesta solo tiene tú. Cada uno hágase esta pregunta. Pero, puesto este contexto, vamos a continuar con nuestro estudio. Entonces, seremos llevados ante las iglesias y ante los gobernantes para dar testimonio. Y en este momento, el testimonio alcanzará a todo el mundo. Porque se convertirá en tema de los periódicos, de los jornales, como se dice en algunas naciones, en los diarios. No sé cómo se dice en otros... en los programas de noticia. Entonces se convertirá en noticia esta controversia. El sábado en contra del domingo. El Dios único en contra de la Trinidad. Y entonces,
En este momento será el momento para dar testimonio de la verdad. Y en este momento será el momento en que seremos perseguidos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 12? Pues ahora vamos a leer. Vamos en Apocalipsis capítulo 12 y a interpretar un poquito el Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver que nosotros estamos llegando en este tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Primeramente, mis hermanos, he visto aquí, Juan vio una mujer vestida del sol. Mujer en la Biblia, creo que ya hablamos esto aquí en otros momentos, en la Biblia la mujer representa a la iglesia. ¿Ok? Esto está en San Mateo capítulo 25, donde la Biblia dice: el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. Ahí, en el final de esta parábola, he dicho que el novio es Cristo. Las mujeres, sin embargo, representan las iglesias. También les he dicho en Efesios capítulo 5, versículo 25, marido, amad vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que asimismo se entregó por ella. También dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, alegrémonos y exultemos porque son llegadas las bodas del Cordero y ya su esposa está lista. O sea que, entonces la esposa de Cristo es la iglesia. Por lo tanto, la mujer aquí representada en Apocalipsis 12 es una iglesia. Pero es una iglesia pura o es una iglesia prostituta, una iglesia que se apartó de Dios. Bueno, podemos ver que es una iglesia pura porque está vestida del sol. ¿Y qué es el sol en la Biblia? ¿Qué significa el sol? Bueno, en el libro de Malaquías, podemos abrir ahí Malaquías capítulo 4, versículo 2. Voy a esperar un poquito, quizá usted quiera buscar en tu Biblia. Pero Malaquías capítulo 2, el capítulo 4, versículo 2, dice: mas vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces nacerá el sol de la justicia. Este sol de la justicia es Cristo mismo. Cristo mismo es el sol de la justicia. Entonces, la mujer vestida del sol es una iglesia que hace la voluntad de Dios, ¿cierto? El que busca hacer la voluntad de Dios. Y estaba encinta y sentía dolores de parto para dar la luz a un hijo. Volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Volvamos ahí para entender un poco. Versículo 3. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, o sea, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí hay un detalle, vamos a entender aquí. Ese dragón, cuando aparece, tiene 7 cabezas y 7 diademas, una cada cabeza. ¿Qué significan las cabezas del animal? Esto nos dará un poco de entendimiento en cuanto al tiempo. ¿Está bien? Vamos en Apocalipsis capítulo 17 y vamos a descubrir qué significan estas cabezas. Versículo 9 y 10. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces las 7 cabezas son también 7 reyes. La mujer que se sienta sobre el animal no es la misma de Apocalipsis 12, ¿ok? Aquí es una prostituta, una ramera, como dice en el versículo 1.
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces no es una iglesia pura, es una iglesia que traicionó a Cristo. ¿Ok? Entonces las 7 cabezas son también 7 reyes. Y por eso que tienen las 7 cabezas, tienen las 7 diademas. ¿Ok? ¿Qué iglesia es esta mencionada en Apocalipsis que es llamada la gran ramera? Tenemos estudios solo sobre Apocalipsis 17, pero voy a pasar con materia dada. Les voy a dar algunas evidencias apenas y después vamos a proseguir en Apocalipsis 12. La mujer de Apocalipsis 17, que es la ramera, que está sentada sobre el animal, vamos a leer en el versículo 3 de Apocalipsis 7. Y me llevó en espíritu al desierto y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata de nombre de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Y tenía un cáliz de oro en la mano. Bueno, la mujer estaba sentada sobre el animal. ¿Ok? El animal que tenía 7 cuernos. Si la mujer era una iglesia, ¿y qué iglesia es? Bueno, aquí nos da detalles. En el versículo 5 dice, en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de la ramera de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Pues bien, la mujer, vamos a las evidencias. La mujer está sentada sobre un animal que tiene 7 cabezas. Si la mujer es una iglesia, las cabezas del animal representan 7 montes sobre los cuales la mujer se sienta. Entonces esto quiere decir que esta iglesia tiene su sede o su matriz en una ciudad que tiene 7 montes. Bueno, de ahí ya podemos ver. El Vaticano está localizado en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Las 7 colinas de Roma tienen nombres. Aventino, Aquilino, Celio, Palatino, Quirinal, Viminal, Celio, algo así. Quizá me equivoqué en alguno, pero algo así ustedes pueden después averiguar y van a encontrar. Entonces dice también en el versículo 4 que la mujer está vestida de púrpura. Púrpura es una especie de lilás. Y rojo, ¿verdad? Escarlata. Una especie de rojo, de bermejo en algunas traducciones del español. Y también lleva en su mano un cáliz de oro. Una taza de oro, una copa. Mejor diciendo, una copa de oro en el momento de su culto. Y si ustedes pueden averiguar y verán que hay una clase de sus clérigos que utilizan rojo y también el lilás. Y también sus iglesias son adornadas con oro y piedras preciosas y perlas. Y también ella se autointitula la Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Bueno, entonces aquí tenemos evidencias claras de que esta mujer de Apocalipsis 7 está hablando de la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Por qué estamos viendo eso aquí? No estamos hablando de Apocalipsis 12. Sí, ya volvemos. Para entender que las 7 cabezas del animal son 7 reyes. Y eso nos va a posicionar en el tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿son reyes de qué país? Bueno, es obvio, ¿verdad? Que si la mujer está sobre el animal, existe un país, una nación, que es gobernada por la iglesia. Esa nación es el Vaticano, una ciudad-estado, cuyo gobierno es monárquico absolutista, teocrático. O sea que la iglesia es que escoge su mandatario. Luego la iglesia es que comanda todo, por eso está sobre el animal. Entonces son 7 reyes. Y el Vaticano pasó a ser una nación monárquica a partir de 1929, a partir del Tratado de Latrán. Y ahí entonces se puede contar los reyes. Entonces estaba Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Bento XVI. Entonces esos son las 7 cabezas de la bestia. Las 7 cabezas de la bestia. ¿Ok? Estos 7 reyes ya pasaron, ya reinaron. Es por esta razón que
Apocalipsis 12 habla que las 7 cabezas ya estaban con sus coronas, con sus diademas. Entonces Apocalipsis 12 sucede en algún momento después que los 7 reyes ya habían reinado. Beto XVI murió el 31 de diciembre de 2022. Entonces a partir de ahí podemos entender que a partir de ahí sucede Apocalipsis 12. Porque se puso fin en las 7 cabezas, o sea que en el reinado de los 7 reyes. No sé si me entienden. Entonces volvamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 va a hablar para nuestro tiempo. Y ahí es donde empieza a quedar importante el tema de hoy. Apocalipsis 12, volvamos, he dicho en el versículo 2 que ella estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vamos a ver qué significa este dolor de parto. Esto está en Gálatas capítulo 4 versículo 19. Gálatas 4, 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar, o sea que, hasta aquí nomás. Él habla de los dolores de parto refiriéndose al sufrimiento que él tiene hasta que Cristo sea formado en la iglesia. Por esto que la mujer ahí, que está vestida del sol, está encinta y está sufriendo con dolores de parto para dar a la luz. Pero, entonces, ¿dar la luz a qué? Volvamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver que ella está por dar la luz a Cristo mismo. Dice en el versículo 5: y dio la luz a un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces el varón que ha de regir todas las naciones con vara de hierro es Cristo. Entonces la mujer, la iglesia, estaba sufriendo para generar Cristo en sí, para generar un carácter semejante al de Cristo. ¿Se entiende? Entonces el sufrimiento, la renuncia, el cortar de la carne, el abandonar el pecado, todo esto genera un sufrimiento, pero la Biblia dice que esto es comparable al dolor de parto. Sin embargo, es dicho en el versículo 5 que ella dio la luz. Entonces hay una iglesia hoy en la tierra que está buscando obedecer a Cristo al 100%, y sufre por esto, porque tiene que renunciar a muchas cosas. Negarse a sí mismo, literalmente, como Cristo nos orienta. Hay una iglesia que está buscando esta condición hoy, ¿verdad? Y la Biblia dice que va a conseguir, si permanece fiel, obviamente. Va a conseguir. Y cuando ella consigue, cuando da la luz, cosas suceden en la tierra. En el versículo 13 de Apocalipsis 12 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón, y se le dieron a la mujer las alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde está sentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, la mujer da a luz al hijo. O sea que empieza a obedecer. Empieza a ser semejante a Cristo. Empieza a brillar como el carácter de Cristo. Y el dragón se ve en una condición porque no puede más tentarla. ¿Por qué no puede más tentarla? Acuérdense que ella estaba vestida del sol y con la luna bajo los pies. El astro que gobierna el día, pues es Cristo. Pues el astro que gobierna las tinieblas, pues es Satanás. Y el estar bajo los pies de la iglesia quiere decir que Satanás no puede tentarla. Entonces, ¿qué él tiene que hacer? Ahora, él no puede tentarla, pero entonces él quiere eliminarla. Y por esto, él viene a perseguir
a la mujer en el versículo 13, persiguió a la mujer, la iglesia. Entonces la iglesia de Cristo estará en una condición la cual Cristo siempre quiso, que es una condición de obediencia perfecta a toda la luz esclarecida. Y entonces en este momento vendrá la persecución. Y esto no está lejos, mis hermanos. Acuérdense, antes que las naciones nuevamente entren en batalla, en guerra, como dice en San Lucas, nación contra nación, reino contra reino, antes de estas cosas vendrá la persecución. Porque hoy hay una iglesia buscando ser obediente. Y ella va a conseguir, según la palabra nos orienta. Y esto pronto sucederá, mis hermanos. Pronto. Las naciones están preparándose para la batalla. Y esto nadie necesita ser tan experto para ver. Pero antes de que todo esto acontezca, la verdad va a brillar en el mundo y un pueblo estará listo para enfrentar la crisis. Y entonces la crisis vendrá. ¿Y tú y yo de qué lado estaremos? ¿De qué lado estaremos en este momento? Si nosotros hoy estamos al lado de las personas que están sufriendo, renunciando a sí mismo para seguir a Cristo, para obedecer los mandamientos de Dios, tal como la Biblia nos enseña, entonces en este tiempo seremos perseguidos, sí, pero daremos testimonio de la palabra de verdad. Pero ¿qué pasará de nosotros? Bueno, acuérdese que vendrá la persecución y algunos caerán, sí, como ya está sucediendo. Ya perdimos 2 o 3 obreros en el Oriente Medio que estaban predicando la palabra. Pero, hermanos, algunos caerán, pero la Biblia dice que no caerá ningún cabello de nuestra cabeza. O sea que Dios estará con nosotros. Nada va a pasar si no es de permisión de Él. Y acuérdense de Daniel. Daniel fue fiel a Dios y su probación duró una noche. Sadrach, Mesach y Abednego también fueron fieles a Dios y su probación duró poco tiempo. Hermanos, conviene hoy ser fieles a Dios, a sus mandamientos, para que en el día de la probación estemos listos a ser liberados por Dios. Porque en el versículo 14 dice, versículo 14 dice, y se dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Esta expresión, las alas del águila, refiere al libramiento, o sea que la liberación que Dios dará a su pueblo en el tiempo oportuno. Vamos a abrir en Éxodo capítulo 19, versículo 4, y allí tiene una expresión que nos hará recordar. Éxodo capítulo 19, versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. O sea que el momento en que el pueblo de Israel estaba delante del mar, y atrás suyo estaba el ejército faraón, Dios los liberó. Partió el mar en 2 partes, y el pueblo pasó. Entonces esta expresión, les puse sobre las alas del águila, representa la liberación que Dios nos dará. Aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis nuevamente, versículo 15, primeramente versículo 14 ha dicho que la mujer fue sostenida por Dios. Versículo 15 dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Bueno, aquí se utilizaba una expresión semejante a aquella que está en Éxodo, que Dios allí en el Éxodo abrió la tierra, o sea que abrió el mar. Aquí en Apocalipsis dicho que abrió la tierra. Esto no quiere decir también que la tierra abrirá literalmente y consumirá a los impíos, a los perseguidores. Puede ser que pase, sí, porque la profecía es algo que se repite, se cumple en varias ocasiones. Sin embargo, muchos de los cristianos serán refugiados en los lugares más solitarios de la tierra, en los montes, las montañas, en los valles, en los canyons y cordilleras.
Todos estarán en lugares más solitarios de la tierra, pero la tierra los ayudará. Tendrán también una alianza con los animales de campo. Dios los sostendrá ahí. Así como Elías fue sostenido por 3 años y medio en el ribero, o sea que en el río, arroyo, así seremos nosotros también. Hermanos, nosotros podemos hoy ser la iglesia de Apocalipsis 12. O podemos estar al lado de los que nos perseguirán. Hermanos, vale la pena sufrir los dolores de parto para generar Cristo en sí. Vale la pena. Porque Dios nos dice, habrá persecución, pero yo estaré con ustedes. ¿No estaba Él con los judíos, con los israelitas en el desierto, en la columna de nube y en la columna de fuego? De manera que nos sufrieron más de lo necesario. Y Dios no permite, o sea que el sufrimiento si no es para cambiarnos, para mejorarnos. La Biblia dice que Dios no azota si no es para curar. No hiere si no es para curar. Y azota al hijo que ama. Entonces, mis hermanos, hoy es el día de buscarmos la obediencia perfecta. Estamos vestidos del sol. Porque hoy es el tiempo que la iglesia se preparará. Ya estamos en el tiempo de Apocalipsis 12. Y Dios tiene una promesa para ti y para mí. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hablando a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia verdadera, la iglesia que recibirá a Cristo en su venida. Apocalipsis 3, versículo 10. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que habitan sobre la tierra. Dios nos ayudará. Y acuérdense la palabra de San Lucas: en la paciencia ganaréis vuestras almas. Y aquí dice: has guardado la palabra de mi paciencia y yo también te guardaré. Dios nos promete guardarnos. Pero solo seremos guardados, hermanos, si hoy buscamos con toda nuestra fuerza, fe e intelecto generar el carácter de Cristo en nosotros. El llamado que Dios hace para ti y para mí hoy. ¿Queremos nosotros hoy renunciar a este mundo? Renunciar a nuestros propios deseos para servir a Cristo y dejar que Él nazca en nosotros? Yo sí, espero que usted también. Hermanos, estamos yendo a pasos largos al fin de todas las cosas. Breve nuestra fe será probada. Pero no necesitamos caer. Podremos ser la mujer coronada, victoriosa, vestida del sol. No necesitamos caer. Cristo nos da todo el poder. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin tropiezo y presentaros sin mancha delante de su gloria. Cristo es poderoso para guardarte de pecar y presentarte plenamente obediente. Crea por medio de la fe y reciba de Dios el poder para ser perfecto, para ser obediente a todo reclamo que Cristo nuestro Maestro nos ha dado. Este es el mensaje de hoy, mis hermanos. Vamos a orar. Te invito a que se una a mí en una palabra de oración. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Dios, te agradecemos por cada palabra aquí mencionada. Gracias, oh Dios, y que el Señor sea alabado en todo lo que fue dicho aquí. Que estas palabras queden en nuestros corazones, alumbrando nuestras mentes, y que a partir de hoy busquemos la obediencia a toda petición de Cristo. Que seamos perfectos como Cristo pidió, perfectos como nuestro Padre que está en el cielo. Señor, por nuestra fuerza no hay cómo, pero por tu fuerza y tu poder, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, bendice a cada oyente, a cada uno que ve este video, y que cada uno pueda recibir de ti su Espíritu Santo, y que pueda recibir poder para vencer todo y cualquier pecado, todo y cualquier debilidad, todo y cualquier problema que pueda haber, que le impida llegar a la obediencia y a la plena conciencia de hacer tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios sea alabado por esta palabra.
tú y yo somos agraciados por oír esta palabra a tiempo. Podemos hoy decidir al lado de Cristo. Si esta palabra habló contigo, si crees en esta palabra, puedes ayudar que esta palabra llegue a más personas, compartiendo este mensaje con otros, con las personas que amas. También si quiere ayudar de otra manera, tenemos folletos que son gratuitos. Y estos folletos usted puede recibir virtualmente si está en cualquier país del mundo. Usted puede recibir estos folletos virtuales y también disponemos de algunos libros en lengua hispana que son gratuitos. Usted puede tenerlos y leerlos y será muy bueno para tu crecimiento espiritual. Pero lo más importante, hermanos, hablemos de la verdad bíblica. Y si usted quiere pedir oración, quiere una oración por la familia, por salud, puedes entrar en contacto. El número de contacto estará en la descripción del video y puedes hablar conmigo. También estará el mail y puedes enviar un email si es lo que crees ser mejor. Pero al final, mis hermanos, compartamos este mensaje. Hagamos nuestro aporte, nuestro granito de arena en la obra del Señor. Y que otras vidas sean alcanzadas como tú y yo fuimos hoy. Que Dios pueda bendecir a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.